Muy buenas. Este es el segundo video que estamos haciendo para eh, hacer unas recomendaciones en el proceso de vectorización de un lettering. Aquí tenemos 11 recomendaciones y digamos que esto es importante tenerlo en cuenta incluso antes del proceso de vectorización, sea en cualquier programa de vectores. Probablemente vamos a hablar más de Illustrator, pero se podrían usar otro tipo de software, Corel eventualmente. Y vamos a mirar un poco cómo procede esto. Entonces, la primera cosa que vale la pena mencionar es importante trabajar en capas. La importancia de trabajar en capas es que me permite ser mucho más organizado en el trabajo, pero además en Illustrator suele ser, o en general en los programas de vectores suele ser muy molesto que si yo tengo mucha información, empiezo a seleccionar cosas que no quiero. Entonces, al trabajar capas, yo puedo esconder esas capas o puedo bloquearlas, y eso me permite como independizar zonas de trabajo, lo que me permite además, pues digamos que fluir un poco más en este proceso. Yo normalmente uso algunas capas, una capa donde se pone el original que se escaneó, que normalmente va abajo. Se debería construir una capa de guías. Normalmente no solamente sirven las guías que uno baja desde las reglas, sino que hay muchos otro tipo de elementos que necesito usar para poder determinar cómo construir mi lettering. Entonces es importante tener una capa independizada de esto. Una capa que yo llamo de módulos, donde yo debería tener los fragmentos de una letra. Ahora vamos a explicar un poco de eso. Bases de color, normalmente si yo quiero, ya cuando estoy avanzando y si yo quiero hacer acabados de un lettering desde Illustrator, entonces de pronto tengo una zona donde voy a hacer planos de color, de pronto con efectos, degradés y algún otro tipo de cosas. Digamos que este no se usa mucho en el proceso de vectorización, sino ya más en el proceso de eh, elaboración directa del lettering en este tipo de software. Uno de caracteres, digamos que si yo tengo algunas letras, yo debería tener una capa donde tengo las letras, incluso si recomendaría tener una capa por cada carácter que esté usando. Eso me va a dar mucha flexibilidad a las horas de selección y de manejar los espacios. Y por último, una capa de ornamentos. Entonces estas pueden ser varias capas, estas pueden ser varias capas. Digamos que esto es como una síntesis del número de capas que uno podría o debería tener. La segunda cosa que vale la pena tener en cuenta es que uno debería construir una serie de guías. Estas guías, digamos que cuando mi lettering es muy, digamos, estándar o muy normal, seguramente va a tener una estructura mucho más ortogonal, pero puede que yo tenga curvaturas o tenga algún tipo de deformación o algún tipo de perspectiva, y entonces tengo que construir otro tipo de guías. Entonces es muy importante, como decía, generar una capa especial para hacer esto, poner todos los marcadores que uno necesite, cosas como la línea base, la línea media, las alturas ascendentes y descendentes, cosas que me ayuden a marcar la verticalidad y el sentido de inclinación de los caracteres, pero además, pues que me ayuden a distribuir un poquito mejor el espacio. Es bueno que estas líneas sean un poquito más delgadas. Yo las dibujé gruesas para la presentación, pero que sean más delgadas y que ojalá sean de un color que uno pueda identificar muy fácilmente dentro del trabajo que está haciendo. Además, yo uso esto, una especie de reglas de calibre, las llamaría yo, en donde uso estos círculos que me permiten identificar cuáles son los calibres gruesos de un carácter y los calibres delgados eventualmente. Si tengo una letra muy contrastada, de pronto tendría un círculo para los caracteres que tienen trazos verticales y otro para los que tienen trazos curvos, porque seguramente habrá que hacer algún tipo de compensación, pero digamos que esto me ayuda para poder homogenizar ciertos calibres que a la hora del dibujo a mano puede que no estén tan precisos, y esto me ayuda a hacer algún tipo de correcciones ya cuando estoy en el proceso de vectorización. Cuando estoy trabajando, la tercera idea es que cuando estoy trabajando con vectores, pues los vectores generan nodos, y un vector básicamente es el trazo de unión entre dos nodos. Muchas veces yo puedo dejar una figura abierta. Digamos que para efectos de la visión podría aparentemente verse igual, pero dejar una figura abierta, como lo que estamos viendo aquí, aunque programas como Illustrator me pueden generar la idea de cuál sería el relleno de esa figura,
a la hora de generar fusiones y a la hora de generar algún tipo de interacciones entre unos objetos y otros, puede haber dificultades porque los objetos están abiertos. Entonces siempre es importante verificar que los objetos están cerrados. Entonces normalmente uno podría trazar una línea de contorno, ponerle una línea de contorno durante un momento al trabajo que uno está haciendo para verificar si las figuras están abiertas o cerradas, aunque finalmente al final voy a decir que de pronto es ideal no trabajar con líneas de contorno, pero pues ya lo veremos. La idea número 4 es que debe haber la menor cantidad de nodos posibles en cada uno de los signos que yo esté tratando de construir. Un círculo, por ejemplo, cuando yo lo dibujo directamente desde Illustrator, normalmente me va a generar 4 nodos, perdón, y efectivamente 4 vectores que se juntan y se cierran sobre sí mismos. Esta idea es muy importante tenerla porque muchas veces cuando yo hago el calco de una figura, no trazo directamente, sino hago calco a partir de herramientas como las que tiene Illustrator, me puede generar más nodos de los que realmente necesito. Entonces es muy importante tratar de poner la menor cantidad de nodos, básicamente porque eso puede subir el tamaño de información, pero sobre todo, más que eso, es porque se pueden empezar a generar como rupturas en las curvas. Si yo quiero una curva muy fluida, como esta, estos nodos, si no están bien manipulados, me pueden empezar a generar como segmentos y rupturas, cosas que probablemente yo no deseo en mi trabajo de lettering. Entonces, cuando yo ubico los nodos, hay varias formas de ubicarlos. La primera es, y un poco obvia, pero hay que mencionarla, es que debe haber nodos en todos los ángulos de un carácter. En todos los puntos donde se genere un ángulo, ahí seguramente hay un nodo, como estos que estoy señalando aquí. Tengo nodos de tipo ortogonal, tengo otros que tienen otro tipo de angulación, y otros incluso en donde se une una recta con una curva, pero que me generan ángulo. El segundo tipo de nodos que yo debería poner son aquellos nodos en donde se juntan una recta con una curva. Pues estos son un poco obvios como mencionaba ahorita porque me generan un ángulo, pero de pronto los que son más difíciles de percibir son aquellos en donde se fusiona una curva con un ángulo, es decir, hay una transición de la curva a la recta o de la recta a la curva, y en esos casos yo quiero que se sienta fluida esa transición. Entonces seguramente ahí debe haber un nodo. Y por último, debería haber nodos en los extremos, en los puntos extremos de las curvas. Es decir, en las zonas, no sé si el término sería más tangentes, porque pues eventualmente yo puedo, pero tangentes ortogonales de una curva. Entonces, digamos que para eso voy a usar este círculo un poco de ejemplo, y es que si yo miro esta curva de la izquierda, yo voy a buscar cuál es el punto más extremo ortogonal, o sea, si trazar una línea vertical aquí que se fuera acercando al círculo, cuál es el punto que primero toca la curva, y ahí debería haber un nodo. Lo mismo por el lado derecho, entonces yo veo esta curva y busco cuál es el punto extremo, el punto tangente por la derecha, el punto por abajo y el punto por arriba. Eso me daría esos 4 nodos. Si la curva tuviera otra forma, me tocaría hacer un poco la misma idea. Entonces no importa si la figura es ovalada o no es ovalada, pero yo me aproximo por acá y busco el punto más extremo a la derecha, el punto más a la derecha, arriba, abajo y a la izquierda. Entonces, con esa idea es que yo debería poner los nodos. Así sería el número de nodos que tendría eventualmente esta figura si yo la dibujara en un solo trazo. Entonces, esta sería la construcción lógica de una forma de estas. Es ideal que cuando ustedes estén trabajando, cuando uno esté trabajando, de pronto diseñar los nodos antes de ponerse a trabajar en el programa. Es decir, desde el dibujo yo hago un sketch y ahí yo digo dónde debería haber nodos para que en el proceso de vectorización todo se dé un poco más rápido. 8. Es muy importante tener en cuenta que las curvas pues están guiadas por unos manejadores. Estos manejadores tienen dos cualidades particulares. Uno, la dirección, que tiene que ver con la inclinación que tiene este ángulo, que determina hacia dónde va la curva. Y dos, la intensidad, que tiene que ver con la longitud de este manejador. Cuando el manejador es bastante largo, la curva es
bastante profunda, llamémoslo así, y cuando el manejador es corto, la curva es como recortada, es rápida. Entonces, de alguna manera, digamos que si yo quiero una curva como esta de un círculo, yo debería pensar primero que los dos manejadores deberían tener la misma distancia para que me dé simetría y además deberían estar paralelos. Esta es la cosa más importante. Entonces, si yo quiero una curva que fluya y que no me genere ángulos, estos dos manejadores deberían estar paralelos. Todo nodo tiene un marcador hacia la izquierda, o, bueno, hacia un lado y hacia el otro del nodo. Y aquí vemos un ejemplo de lo que no debería pasar. Entonces, cuando tenemos manejadores no paralelos, eso genera esa sensación de pico que puede aparecer en esa curva. Entonces esa curva se ve picuda, no se ve fluida y entonces le quita lo que deseamos de la curva. Pues obviamente si deseamos una curva que genere este pico, pues ya sabemos cómo hacerlo también. Entonces esto es lo deseable. Número 9, es importante tener en cuenta que todos los manejadores deberían estar en posición horizontal o vertical. De pronto, si mi letra tiene inclinación, el eje de inclinación de la letra, no sé, es de 10 grados, digamos, los manejadores verticales deberían tratar de manejarse en esa misma angulación. Y obviamente no serían verticales, serían ligeramente inclinados. Los horizontales sí, normalmente tratar de dejarlos horizontales. Y digamos que aquí se ve un poco la lógica, entonces estos son horizontales, verticales, aquí en los ángulos son horizontal y vertical, horizontal, vertical. Este sería uno de los pocos casos en donde tengo vertical y este sale en ángulo porque tengo un ángulo entre la curva y la recta y aquí obviamente tengo ángulo para poder lograr que se genere esta sensación. Cuando estoy trabajando, de pronto es mucho más fácil, esto depende mucho del lettering, pero si yo estoy haciendo textos más o menos homogéneos, es decir, donde cada carácter tiene rasgos muy similares al siguiente, puedo hacer módulos y en vez de construir todo un carácter completo, yo podría construir zonas comunes de caracteres. ¿Y cómo? Entonces miren cómo se construyó esta muestra. Esta muestra se duplicó y se organizó así. Puede que después yo diga que esta curva es diferente a esta curva y esta la alargue, pero por lo menos me sirve para ir construyendo con un poco de homogeneidad y lógica. Y luego estas formas se duplicaron. Por ejemplo, esta se convirtió en esta y después se hizo una modificación de esta curva, entonces ya tenemos como dos nodos, dos módulos, este y este. Este me podría servir para caracteres como una M, o para una N, o de pronto para una U, para una W, ahora vamos a ver, estaba en el ejemplo del comienzo, y eventualmente puedo tener otro tipo de transformaciones, como alargar esta forma, y entonces miren cómo esta combinación me da la H. Aquí encontramos otro módulo que puede ser el origen o puede venir de una letra O que yo también haya diseñado o que puede ser el origen de una O y que miren que aquí se fusiona, estas zonas grises oscuras son los puntos de intersección donde se fusionan los elementos. Entonces es muy recomendable manejar módulos. Si yo estoy haciendo letras script, los módulos son muy buenos porque me permiten además manejar los espacios entre los caracteres. Nunca manejar todo de chorro, sino siempre por lo menos carácter por carácter, pero si se puede segmento por segmento. Después se harán los procesos de fusión, pero cuando ya toda la lógica esté mejorada. Y por último, cuando yo estoy manejando estos vectores, es muy recomendable no usar líneas de contorno. Entonces tenemos esta H, la H la dibujé dos veces aquí. En esta, digamos que la letra que yo quería es que tuviera un contorno negro, pero en este caso yo simplemente lo que hice fue decirle a Illustrator, ponga una línea de contorno de un grosor, y esto es el resultado que me da, mientras que aquí yo dibujé otro vector, que es la línea negra, encima puse el vector de la línea gris y me da esta sensación, y miren que esto se ve mucho mejor acabado que esto, porque hay mucho más control sobre estos espacios y estas zonas oscuras de la imagen. Entonces, digamos que para finalizar, me gustaría mostrar cómo, por ejemplo, a partir de esos módulos que estábamos viendo, se puede ver esta combinación. Entonces, todos estos caracteres salieron a partir de ese módulo pequeño que se creó. Probablemente hay que crear otros para generar módulos nuevos. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.